le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde d'une d'un seul matin, d'un seul midi. Tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde d'une d'un seul matin, d'un seul midi. Tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui. Sentir también escuchar nuestros poemas en un idioma que es de toda la humanidad, ¿no? Y bueno, este poema se lo quiero dedicar a los pueblos que resisten, aunque habla de un animalito, habla del tigre. Tigre. Felino, sí, probablemente puma o simple gato. La madera tallada no transmite verdades, y a un tigre de madera no se le ven dibujos. Faltaría un pintor, alguien que con minucia le decore el hocico, las patas, los costados, para que la madera forme al tigre espejismo de rayas, pura voluntad de artesanía. Luego sí, vendrá algún domador hecho de plomo,
Acercará la silla y al oído del tigre escupirá verdades hasta formar la jaula. Con un poco de alambre cubierto de algodones, construirá un gran aro para que el tigre salte y el fuego lo consuma, como consume el fuego la madera. ¿Y si el tigre le ruge? ¿Y si el tigre no salta? ¿Si la silla se rompe y el domador tropieza? ¿Y si el fuego perdona los colores del tigre y se encarga del plomo y lo convierte en río? Y el tigre va y se baña como hacen los tigres que no son de madera y se queda sin jaula. Entonces se sabrán los dibujos del tigre, o será por el agua, su devenir, sus ríos, que Heráclito hablará de las certezas. Muchas gracias. آیا ما سرانجام خطهای بدن ببر را خواهیم شناخت یا به دلیل آب و تکامل آن و رودخانه‌هایش هراکلیتوس درباره قطعیت‌ها حرف خواهد زد؟